Lo que se ha aprobado son dos cosas fundamentales. La primera es un reglamento de régimen interno por el cual lo que se hace es se incorpora la gestión clínica ya en toda la estructura del hospital. Eso supone una reducción de lo que entendemos hasta ahora la dirección tradicional, porque muchas de las competencias que actualmente están en los directores y de las responsabilidades pasan a lo que son las jefaturas de área de gestión clínica. Es decir, los profesionales van a coger más competencias, más responsabilidad, más capacidad y por lo tanto tiene que aligerarse, esponjarse la dirección tradicional, por decirlo de alguna manera. La idea es esa, porque además lo que está demostrado es que la gestión clínica lo que sí que permite es a los responsables clínicos mejorar sustancialmente la gestión y la sostenibilidad del hospital. Y por otro lado, el segundo punto ha sido el inicio de un proceso de diálogo competitivo para lo que es el edificio quirúrgico con todos los servicios generales del hospital, más el Instituto Cardiovascular, a petición de todos los clínicos del Instituto Cardiovascular, para poder, ordenar una gestión con una inversión importante que nos hace falta, que son más de 14,5 millones para el equipamiento del edificio quirúrgico. Entonces ahí iniciamos un proceso de diálogo competitivo para un modelo de colaboración público-privada. Siempre teniendo en cuenta que los profesionales del hospital seguirán siendo del hospital, seguirán teniendo la nómina del hospital, la soberanía clínica reside en los médicos y en los enfermeros de este hospital y lo único es que la empresa o las empresas que puedan participar nos puedan llevar lo que es la logística, lo operativo del hospital. Realmente son dos procesos diferentes y esos dos procesos pues tendrán invitaciones a diferentes operadores y a partir de ahí, evidentemente, dependiendo de las ofertas. Pero lo más importante yo creo que es que el modelo no es un modelo privatizador, es un modelo de integración, es un modelo que conseguimos una inversión muy importante, con la cual si no podríamos poner el edificio quirúrgico en marcha, y es un modelo que además va a permitir, junto con el otro modelo de gestión clínica, dotar al hospital de un posicionamiento mucho más competitivo. Sí, de cara a las cuentas, por supuesto, hay un ahorro, no ya solo el ahorro que supone hacer una mejor gestión por la agrupación, sino también un ahorro en lo que supone de no invertir por parte de la administración, sino que esa inversión le haga una empresa externa.